Gracias, Paulina. Bien informados para saber elegir. Continuamos hasta la 1 con Sandra Ceballos y Cristian Arcos aquí, en Ciudadano ADN. En mi errar por este mundo, solamente una vez había llegado hasta aquí. Y parado aquí mismo decidí seguir caminando por mucho más tiempo. Hasta que llegué a una finca. La casa de ustedes, mamá. ¿Quién más le puede decir que estas paredes eran blancas? Que aquí abajo se las pintamos de café. Bueno, lo que estamos escuchando es parte de ese reencuentro inicial que nos lleva a viajar por el páramo, que nos llega a adentrarnos también en una historia que, como dice el director de esta película, quería que no fuera olvidada, que no quedaran atrás la cantidad de personas que habían muerto en Colombia a propósito de la guerra, ¿no? Que se instaló derechamente por el accionar de las guerrillas, pero que podemos extrapolar a un montón de historias que tienen que ver con guerras, con muertes, y que lamentablemente hoy día tenemos muy presentes en algunos lugares del mundo, como en Ucrania, como en Palestina, como en la Franja de Gaza. Y Horizonte es una película que está estrenada así, pero de paquete para nosotros que ya la vimos, para ustedes a partir de este 12 de junio en las salas, junto a Claudio Cataño y nuestra Paulina García, ahora sí que está en el estudio. ¿Cómo estás, Pali? Bien, muy Hola, bien. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No sabía que tenía tocaya en La Moneda. Sí, mira, para que veas tú. Hermoso, nombre y apellido. Sí. Que no me olviden. En un momento hay que hacer una producción fotográfica. Obvio, Total, de las Paulinas total. García. Oye, Pali, tu experiencia con una película que es tremendamente íntima, muy profunda, a mí me llamó la atención porque cuando vi dije, hoy dura 2 horas y algo, miran, las películas hoy día duran 1 hora y media, y no sentí las 2 horas porque te lleva a un viaje emocional, sobre todo, súper fuerte, esta historia de 2 fantasmas, digámoslo de alguna manera. Spoiler eso. No, bueno, pero se rápidamente lo revela la película. Qué bueno que me dices que no la sientes. Es una película tremendamente importante para mí, haber participado en una película sobre el conflicto en Colombia, dado que en este minuto además Colombia está en la palestra, y justamente por el tema del eterno conflicto que vive Colombia. Cuando César piensa esta película, la piensa cuando pierden el plebiscito por la amnistía. Y lo pierden porque ellos querían que hubiera amnistía y no hubo caso, ¿no? Había un gran contingente de colombianos que incluso siendo izquierda, etcétera, decía, paremos esto, hay que parar esta guerra, hay que ponerle una estaca a la rueda de la venganza y que pare simplemente, ¿no? Entonces, él piensa esta película justamente para pararse en un lado contrario al que siempre los paramos, que no es la víctima sino el victimario el que hace el recorrido, y al mismo tiempo ese victimario es resultado de ser víctima. Entonces él está jugando con esta rueda eterna de estar arriba o abajo y de las decisiones que uno toma para transformarse en un victimario habiendo sido víctima. Así que nada, fue un proceso impactante. No sé si he tenido un proceso similar en el rodaje de una película, en todo sentido. Impactante desde el punto de vista de la historia misma, desde el punto de vista de lo que tuviste que además investigar, absorber, digamos, para ir creando el personaje. Impactante respecto también de las voces, porque si bien es cierto, es muy colombiano, también es latinoamericano, y ahí hay una mirada transversal. ¿Cómo viste eso, no? Esas diferentes capas respecto del impacto que tú mismo mencionaste. Sí. Tú tienes razón, y te lo agradezco que me recuerdes que tiene un impacto en Latinoamérica, porque el tema de la masacre por ideas, por actitudes, porque dieron un vaso de agua a un guerrillero o a un soldado, pueblos enteros han sido masacrados en Colombia, en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Chile por ideas. O sea, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos
de matar gente contraria y de reconocer esa situación de conflicto y de tensión constante. Desde ese lugar, sin duda, yo estoy un poco familiarizada con la historia de Colombia porque tengo familia directa allá y tengo cierta, digamos, constancia en ir a Colombia, y porque ya había trabajado, entonces entre la lectura, informándome y la investigación, etcétera, estaba bastante a caballo. Pero también porque... claro, todas las películas tienen un backstage interesante, pero esta particularmente tuvimos que recorrer tanto la sierra como los páramos, como los llanos orientales y la cordillera del Magdalena pasando de uno a otro, digamos, hasta Bogotá, y ir hacia atrás, hacia Ichasca, etcétera. Entonces fue una película que no se vio, pero tenía mucho de road movie, porque Colombia, los aviones funcionan para ciudades grandes, pero es un país que tiene 3 cordilleras metidas y entre medio tiene los valles, entonces es muy difícil de recorrer, y todo lo hicimos en auto, y eso fue realmente agotador, y podíamos estar en un día a 4.000 metros, 3.700 grabando, y al día siguiente había que irse a los llanos orientales, a altura de mar. Fue bien extenuante, físicamente muy extenuante, de pasar de los fríos a -2 a 35 grados constantemente, durmiendo en lugares bastante difíciles de resolver, con escorpiones, con arañas, con serpientes, con caimanes. O sea, cuando digo serpiente te hablo de una boa. O sea, sabiendo que la boa está ahí en el bosquecito al frente de la casa, ¿no? Se comió un chancho. 2 días antes que llegáramos, y el chancho estaba ahí pelado arriba de un mesón de faena. Mal pelado el chancho. Estaba mal pelado. No, estaba re bien pelado. ¿Sabes que estaba re bien pelado? De una belleza extrema y de una violencia extrema. En el paisaje también, sí, en lo lúgubre, en lo triste, en lo inhóspito, pero hay una belleza en el arte, en la fotografía, además que se complementa muy bien con los sonidos que tiene la película, y eso es un recorrido que, como tú dices, es físicamente desgastante, pero me imagino que emocionalmente desgastante también, porque recorrer con ese escenario, pero más encima pensando en que aquí Basilio, que es el personaje del hijo de Pali, que es Inés, Claudio Cataño, protagonista de 100 años de soledad. Ya nos vamos para allá. Él efectivamente es como en la búsqueda también del perdón, de la redención, que es un tema bien profundo para un ser humano. Sí, creo que es un tema político, siento yo, que es desde donde lo mira César, el director. Que entre otras cosas él ganó con La Tierra y la Sombra, sí, Cannes hace 5 años atrás. Entonces, lo que es conmovedor de la película es que es justamente la pregunta sobre qué significa perdonar, qué significa realmente perdonar, cuando ha habido tanto dolor, tanta muerte, tanto desaparecido, porque creo que de eso podemos hablar latamente los latinoamericanos. Entonces, creo que emocionalmente para nosotros fue un trabajo súper profundo. Trabajamos mucho rato, casi nos demoramos como 1 mes y medio en el rodaje, y nosotros trabajamos otro 1 mes y medio, nosotros... de ensayo, de conversación, sobre todo de ensayo. Cuando llegamos a filmar, nosotros habíamos pasado la película completa unas 20 veces. Habíamos ensayado la película completa, Claudio y yo, con Manolo
Manolo, hoy se me fue el apellido de Manolo, y director de teatro bien importante en Colombia, y con César. Entonces, estábamos muy en el, digamos, arriba del caballo cuando llegamos a filmar. Ahí cuando tú mencionas... ¿Voy a preguntar algo? Sí, no, es que estaba pensando en cuando se te acercan estos trabajos, ¿no? Historias, guiones y todo. ¿Cómo lo tomas tú además? Porque hay un momento para la actriz, para la persona de, si se quiere, editorializar. Es decir, tomo los proyectos que me interesa mostrar y exhibir desde mi lugar, que es en este caso el arte, que podría ser otro tipo de arte, ¿no? Y a veces lo hace la gente desde otros lugares. Yo creo que se puede hacer desde todos los lugares. Sí. ¿Sientes esa responsabilidad y ese interés de, sabes que yo quiero trabajar en esto además? Porque estamos contando algo importante. Sí, yo me siento siempre muy responsable de lo que elijo, porque sé que voy abriendo un camino y cerrando otro. Entonces, nunca es algo que yo simplemente haga a tonta y a loca, incluso lo que elijo por dinero, porque también hago eso. Seguro. Hay veces que elijo porque necesito ganar dinero más de lo que me ha entrado en algún momento, porque esto es inestable. Tiempo de vaca flaca y vaca gorda. Exacto. Entonces, pero incluso ahí tomo la decisión siempre es una posición. Y en este caso me costó harto decidirlo, porque contar la película desde el victimario es bien doloroso. Sobre todo con la historia política de este país nuestro, del lugar que opté en mi vida política. Entonces, contarla era difícil para mí. Lo leí varias veces y conversé mucho con el director antes para poder entender la posición. Yo me daba cuenta de la profundidad del texto. Es un guión que te diría que está a la pata, extensísimo, filosóficamente también muy potente. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo contar esto? Yo entiendo la posición de Inés, que es la madre, que es el personaje que hice. Lo puedo entender porque es una mujer que le secuestran al único hijo que tiene cuando el niño tiene 14 años. Y ese niño de 14 años vuelve 25 años después, o 30 años después, cuando ya no queda nada ni nadie. Entonces, era muy difícil tomar la decisión, pero después me pareció, justamente por el tema de qué es lo que perdona cuando uno perdona, y qué es lo que uno demanda legítimamente como derecho en una situación como esta. Fue un lugar difícil. La verdad es que creo que pocas películas me han puesto en una posición de reflexión tan exigente, tan al límite también, ¿no? Sí, el nivel de profundidad, de hecho, sin spoilear demasiado, ¿no? Hay momentos en que también este personaje se ve interpelado por otro personaje respecto a cuál es el rol que está cumpliendo en ese momento, a propósito del tema del camino, del recorrer la culpa y todo. De hecho, en el guión hay cosas tan bonitas y reflexiones tan profundas que me acuerdo, a mí se me quedó pegada dando vueltas en la cabeza cuando hay un momento en que Claudio dice algo así como que en la guerra la esperanza es como una cicatriz en la planta del pie. Mientras más te apoyas en ella, más se agranda la herida. Exacto. Y fue tan fuerte pensando en todo lo que estamos viviendo planetariamente que de verdad, por eso también la recomendamos para que la vayan a vivir la película. Pero hablábamos de Claudio Cataño y tú mencionaste así a la pasadita que es el protagonista de 100 años de soledad. Claro, pues es Aureliano Buendía, ¿no? Así es. Y tuvimos la oportunidad en los premios Platino para estar con Claudio Cataño. Porque habíamos sabido por ahí que ese papel había llegado gracias a un consejo de Pali García. Sí. Le dijimos, ¿qué hay de cierto en eso, Claudio Cataño? Y esto fue lo que nos dijo. Que es de cierto, que es completamente cierto. O sea, es que en este momento que me acabas de decir eso, estoy como viéndolo otra vez. El primer día que nos conocimos en las pruebas de maquillaje de Horizonte, hola, ya habíamos tenido reuniones por Zoom y habíamos hecho lectura de guión, pero la primera vez que nos vimos en persona,
fue que pasó que mi manager me llamó a decírmelo del casting, y es que yo estaba 2 días de viajar a comenzar como la pre de la película por allá los páramos de Boyacá, a la serranía del Cocuy. Es como, yo estaba en ese momento ciego porque me estaban dejando ciego, entonces era, ¿qué casting voy a hacer? Y me acuerdo que me miró y me dijo, no digas que no, vas a decirles la verdad, que no puedes preparar nada, pero que vas a ir a leer lo mejor que puedas porque es lo que puedes hacer, pero no digas que no. O sea, no me dijo lo que estaba en el subtexto, pero era no seas bruto. Y afortunadamente una persona como ella tuvo la generosidad de hacer eso primero porque no tenía que hacerlo. Hubiera podido simplemente mirarme como chino huevón, y lo hizo, o sea, cosa que le agradeceré el resto de mi vida, porque también habla de quién es ella. Dicen huevo. Ah, ya, yo pensé que había hablado en chileno. No. Ah, ya. Qué lindo. Qué lindo, que habla más de lo que eres tú, por su generosidad. O sea, gracias a Pali García tenemos a Aureliano hoy en día. ¿Cómo, es tal cual como la...? Es cierto, él tiene razón en una cosa, que estábamos todavía en Bogotá, estábamos ensayando, tiene razón, porque él me dice esto, que lo llamaron, y que lo llaman para otra cosa también, ¿no? Me acuerdo que eran como 2 castings, y dijo, no tengo capacidad para esto, y además meternos en la película que era fuerte, muy exigente. Claro, estábamos con ensayos de 4 horas diarias, entonces estaba realmente, además de, y luego íbamos a todo lo que era look. Claro. Que uno era, se mete en el personaje ya. Claro, o sea, el tema de encontrar el look fue extenuante. Yo tengo fotos de los primeros trabajos, de las primeras fotos que nos hicieron a lo que quedó. Y digo, pues si nos demoramos como 1 semana en encontrarlo, ¿no? Bueno, y en eso, conversando, él me cuenta esto y me dice, no, me dijo, yo no estoy para esto, no puedo ir a todo. Le dije, tienes razón, no puede ir a todo, pero a 100 años de soledad tienes que ir. No digas que no. Es que uno no puede decir que no. Uno dice lo que uno puede hacer. Si ellos te dirán no, a leer no. Si te dicen que a leer no, listo, bueno, ya. Pero por lo menos ofreciste lo que tú podías hacer. Entonces, eso fue. Le dije, hazlo, ¿qué importa? Lo único que va a pasar es que te conozca gente que no te ha visto nunca. ¿Y viste la serie? He visto pedazos, no he tenido tiempo para verla porque estoy con mucho trabajo. Entonces, he visto pedazos justamente buscándolo a él. Lo veo a él, sí, buscándolo claro. A él, porque imagínate, nos hicimos muy amigos. Eso es porque sientes que hay proyectos, historias o incluso el peso cultural que tiene, ¿no? Que uno son oportunidades que uno no puede dejar pasar, o por lo menos intentar acercarse a ellas. A propósito de este consejo, que lo podríamos aplicar, quizás a ti también te ha pasado, proyectos que uno no le puede decir que no. Por último, que me digan que no, pero que uno... Claro, es que yo creo que pasar, ¿no? 100 años de soledad, o La Casa de los Espíritus, o no sé, no sé, Los Cachorros, o la tía Julia y el escribidor, claro. Son cosas que tú no puedes, plata quemada, no puedes decir no lo voy a hacer. O sea, solo puedes decir hoy día, no sé, si algo de la Mariana Enríquez o algo de Claudio Piñeiro que estoy haciendo, o algo de la Nona Fernández, son historias que están dando un pulso de una Latinoamérica que está más allá del momento político que se vive, ¿no? Ayer y hoy. Entonces que hablan de una profundidad cultural, creo yo, que todo el mundo la entiende, la conoce, algo siente al respecto. Así que creo que responsablemente hay que ir. Luego creo que hay que ir a los castings. Claro. O sea, creo que hay que ir a los castings. Uno tiene que moderar su ego y asistir y probarse una y otra vez. Pali, y si bien hoy día los castings generan o vienen muchas veces de coproducciones de países súper distintos, o sea, esta película yo me caí para atrás cuando vi que era una coproducción de Colombia, de Chile, de Francia, Alemania y Luxemburgo, dije yo. Qué increíble. Además, tú eres una de las actrices que tiene más proyectos internacionales también. ¿Cómo te fue ahí con el acento colombiano? Pues mija, hablan tan bonito.
Pues vea que hablé bastante colombiano. Sí. Colombiano no colombiano de medalla, sino de busqué un neutro porque era una campesina. Claro. Y la campesina igual habla súper bien comparado con nosotros. Sí, quiero decir que nosotros hablamos una lengua muy abierta, ¿no? Sí. Entonces, en cambio ellos tienen una cosa más cerradita, pero tienen mucha dicción. Entonces yo pedí que me lo grabara, me lo grabó una gran actriz que en la película hace una mujer mayor que nos encuentra bajo la lluvia. La que perdió a su familia. La que perdió a su familia. Que nos encontramos bajo la lluvia, sí. y que es Victoria... Ay, Dios mío, hoy día estoy fatal. No importa si la gente tiene que verla para saber quién es. La Vicky es una gran actriz de teatro, y la Vicky me grabó todos los textos y yo imité durante un mes todos los días su voz, su forma de hablar, la entonación, la cadencia, el cómo golpeaba las palabras, hasta que lo hice propio. Hasta que dejé de hablar como ella y Claudio moderó hacia mi manera. Tú viste cómo habla aquí, sí, cuando lo entrevistas, que es distinto a cómo habla en la película. Sí, claro que entonces sí. Buscamos, con los ensayos, buscamos que las dos voces tuvieran como un mismo universo, pertenecieran a un mismo universo. Como una armonía de voces. Exacto, también, ¿no? Por eso que Manolo no se... Pienso Manolo Cardone, pero no es Cardone. Pucha, tengo el teléfono afuera. Se me olvidó el nombre. Vamos a buscarlo. Sí. Entonces, claro, buscaba esa como armonía de voces, sí, que además no fuera como que fuera orgánica, digamos, sí, ¿no? Que fuera... No, sí, fue un trabajo súper exigente. O sea, llegamos con la película aprendida de memoria. 3 semanas antes ya no sabíamos la película completa. ¿Y ese método, Paulina, te gusta, te agrada ese método? ¿Lo habías hecho otras veces así con esa, digamos, nivel de rigor de llegar a la película ya entre ensayo y preparación, tenerla en la cabeza completamente? ¿Te gustó? Sí, cada película tiene un lenguaje, o más bien un abecedario distinto que uno tiene que aprender. Este lo pedía porque uno trabajamos con un coacher directo en escena, entonces eso hace que él pidiera revisar todos los días alguna escena, y eso te obliga un poco a aprendértelas, y luego él propuso en un minuto determinado hacer acto 1, acto 2, acto 3, y luego dijo pasémosla entera, y empezamos a pasarla entera, y eso se produjo una especie de obra de teatro, ¿no? A la que empezó a asistir el resto del equipo técnico para ver cómo hacíamos, y entonces el resto de los actores empezó a aparecer en los ensayos, y luego ya nos movimos a las locaciones y ensayamos en las locaciones la película entera, y los actores que estaban comprometidos en esa locación aparecían en el ensayo, y el equipo técnico también otra vez estaba viendo lo que nosotros hacíamos, y eso fue increíble, porque con la dificultad que teníamos para acceder geográficamente a los lugares de rodaje, permitió que fuéramos muy eficientes en el momento de la realización. Mira, aquí me aparecen Carlos Mario Echeverry, Manuel Salas, Victoria Hernández. La Victoria Hernández es la que tú mencionas. Sí. Ya. O sea, la película, perdón, siguiendo ese hilo anterior, Paulina, como que se iba apareciendo, ¿no? Como que iba se la iba revelando, digamos, de a poquito. Exacto, claro. Exacto. Claro, y una vez que está en la locación, dice, esta es la arquitectura que te protege, ¿no? Que te cobija. Y entonces también aparecieron, a propósito de eso, cosas nuevas, cosas que te golpean, ¿no? Que es distinto ensayar en un suelo de madera o de baldosa que llegar a un suelo de tierra, que era el suelo que ocupaba Inés en su casa, ¿no? O las casas de todas las personas que estuvimos eran suelos de tierra.
o llegar a que pensáramos que un pueblo era así, llegamos a un pueblo que realmente estaba baleado entero. O sea, hay partes, por supuesto, que fueron hechas genialmente por el equipo de arte y el production designer, pero el pueblo en sí era un pueblo que había sido asaltado primero por los soldados, luego por la guerrilla, luego por los paramilitares, y estaban todas las casas baleadas, y un pueblo donde vivían 3.000 personas, solo hoy día vivían 600 personas, porque habían vuelto ya 400 que estaban volviendo. Sí, es bien impactante. Además, Colombia profunda. Cómo lo recrean, además, la imagen, la visual, para que te quede esa sensación, está muy bien hecho también. Sí. Vale, pero mencionabas además otros trabajos que estás haciendo. La Claudia Piñeiro a mí particularmente me gusta mucho, encuentro que es una escritora increíble, y qué bueno que estén adaptando además algunas de sus obras. Sí. ¿Podemos contar algo? Poquito. Ya. Puedo decir que es una serie para televisión. No puedo dar más datos de eso, sobre un libro, una novela de Claudia Piñeiro que se llama Catedrales. Ah, perfecto. Sí. Qué buena. Ya, me hace muy feliz. Oye, ¿y aquí en Chile, Pali? Aquí en Chile, yo creo que está interesante. Hay 6 películas, creo, en este minuto, 6 películas chilenas en el cine. Y bien distintas. Bien distintas, de las cuales he tenido la oportunidad de ver 4, que las recomiendo todas. Oro Amargo, que no sé si ya salió de la cartelera, que a mí me encantó. Un trabajo súper sólido del Pacho Melo, con Moisés Angulo, con Daniel Antivilo, con una chica nueva. Estaba de vacaciones y yo no la vi. Sí, era estupenda. Pero seguramente va a llegar a alguna plataforma pronto. Sí. Una gran película en el norte chileno, una historia de mineros, muy, muy interesante, porque además es contando Chile desde otro lugar, y eso creo que es muy atractivo. Denominación de Origen, maravilloso, que es un docuficción altamente divertido, altamente emocionante, altamente bien realizado, que lo recomiendo absolutamente. Lo disfruté de principio a fin. Muy conmovedor también, que ese docuficción. Y People in the Dragon, de Pablo Green, que es muy chistosa, sí. con Abel Sicabo y Camilo, estos dos hermanos. Y la Cata Saavedra con un personaje. Con Cata Saavedra, que es nuestra única grande, y nuestra Cata Saavedra, reina de mi corazón, que creo que hacen ahí un equipo extraordinario, con actores sólidos, contando una historia sencilla, divertida, reconocible. Yo fui ayer al teatro, al cine, a 3:45 de la tarde. Iban a tocar, ¿no? Tocaron antes, yo no sabía. Maravilla. Yo compré la entrada así en mi casita solita y me fui al cine. El cine estaba lleno de arriba abajo. Quiero decirlo, buenísimo. Un domingo, 3:45, y luego entraron ellos para conversar, y la única persona que se fui yo, porque tenía que ir a ver a mi madre, pero el resto se quedó toda sentado. Pero cómo no, gran panorama. Sí, gran panorama. Y Horizonte, que es lo que acabamos de hablar, y Todos somos justos, otra película en la que estoy. Con el Andrew Baxter. Con el Andrew Baxter, con la... Y Luz Negra, que hablamos del otro día. Luz Negra, con la Patti Rivadeneira y el Pancho Pérez. Sí. Entonces creo que es un momento bien interesante en términos de distribución de cine, que me alegro mucho por los distribuidores de hacer esta opción de mostrar un paquete de películas, y que creo yo que se potencian las unas a las otras, eso espero. Y que muestra también la diversidad de cine que se está produciendo, las nuevas caras, nuevos directores, nuevos actores reconocidos trabajando con nuevos directores. Creo que hay una propuesta interesante en este momento.
Bueno, a disfrutar del cine, como nosotros siempre decimos, el primer fin de semana es muy importante para que pueda estar en la sala. Pero esta película sobre todo es porque es una experiencia muy bonita de vivir. Para que nos va a quedar dando vuelta a hartas cosas. Así que vayan a ver Horizonte. Pali, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias. Muy amable. Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir.